libre llegó a un país que había estado cerrado para la democracia, pero ahora estaban en plena Guerra Fría. España les ofrecía una posición estratégica contra la Unión Soviética. El enemigo de mi enemigo debe ser mi amigo, aunque se apellide Franco. Generalissimo, ladies and gentlemen, let me assure you of my satisfaction that at long last I have fulfilled an ambition of mine almost of a lifetime, to come to Spain, to Madrid, and to see the Spanish people. Para el caudillo, Ike era una presa vulnerable y Franco sabía precisamente cómo seducirlo. Por cortesía de los Estados Unidos, España estaba a punto de asociarse al grupo de las naciones occidentales. Ahora, Franco podía comenzar a relajarse y a cultivar una imagen diferente. Ya no era el caudillo de las cruzadas. Ahora se presentaba como un protector bonachón de sus compatriotas españoles. Le resultaba más fácil ahora que disfrutaba de esa bonanza económica de la que comprendía muy poco, pero de la que siempre se atribuyó el crédito. Excelencia, Nodo quiere también felicitarle y recoger sus palabras para los espectadores de nuestro noticiario. Yo saludo y felicito al Nodo en este 20 aniversario de su fundación. Y de esa paz y tranquilidad de España envío mis votos de paz y de felicidad para todo el mundo en el año 1963. Gracias, Excelencia. Pero detrás de esa genial fachada, la política de represión que Franco definitivamente comprendía continuaba vigente. En toda Europa, los años 60 habían traído una nueva era de liberación social y protestas políticas, pero no en España, en donde el Estado policíaco todavía reprimía las manifestaciones de la libre expresión. En el interior del Pardo, Franco pasaba largas horas en su sala de cine reviviendo las épicas del glorioso pasado de España y las de sus propias películas caseras, disfrutando de las ilusiones del presente con su propio sonido de fondo. La forma en que había ascendido al poder y la verdadera razón de sus posturas totalitarias ahora podían pasar a otro plano. En su lugar, ese bondadoso anciano podía reflexionar acerca de la misión con la que había cumplido en el nombre de su creador. Franco se creía un enviado de Dios. Y yo creo que nunca dudó de que él era un hombre enviado por Dios para salvar a España. Por eso, creo que moriría en paz, seguro, porque él estaba muy seguro de esa misión. Y eso sí me lo dijo mismo Franco a mí. Él se creía un enviado de Dios para ser padre de los españoles, y él me decía esta frase: padre, miren, me extraña mucho que algunos españoles estén contra mí, porque yo me considero padre de todos los españoles. Franco murió el 20 de noviembre de 1975 a la edad de 83 años. Sus restos yacen bajo su propia cruz en el Valle de los Caídos. La marca de este hombre ha quedado grabada indeleblemente en la historia de España. El pueblo español ha rechazado ahora ese pasado porque le parecería repugnante reflexionar sobre su significado, tanto a él como a su nación. Cerramos esta emisión de hoy, estos ojos británicos, para ver la figura de un terco general gallego que se llamó Francisco Franco, el que horrorizó una parte de España y el que alegró a otra, el que en alguna medida también sentó las bases de la España total, de esta España moderna. Vamos entonces a un nuevo programa la semana próxima. La semana próxima nos enfrentará a otro personaje. No vamos a ir a un acontecimiento del siglo, vamos a ir a un personaje del siglo. A un hombre que se ha destacado en el deporte, pero que reunió en el deporte las cualidades del arte. Se llama Muhammad Ali.
pero casi todos lo conocen como Cassius Clay. Un peso pesado completo, en todos los órdenes, en el religioso, en el deportivo, en el político. Un hombre con convicciones, un fanfarrón para muchos, un dechado de virtudes para otros. Una historia emocionante. En este inhóspito y frío Londres, vamos a presentar hoy un testimonio espectacular de la BBC de Londres, como todos los que ha preparado para este ciclo de ámbito financiero. Pero este lo es más porque trata un tema espectacular, trata el nacimiento, el arranque del siglo XX, quizá los 100 años más notables en materia de concretizaciones, de realizaciones que ha tenido la humanidad, por lo menos frente a todo lo que había ocurrido antes. Porque este siglo es el siglo donde se plasma el socialismo, que hasta ahora se había conocido por libros, con el libro de Marx, con el anarquismo de Proudhon, con el anarquismo de Bakunin, con la sociedad utópica que planteaba Tomás Moro. Es el siglo del nacimiento del psicoanálisis, es el siglo de las grandes innovaciones técnicas, desde el primer vuelo tripulado, del apogeo del automóvil, de la radio, la expansión de la radio. Es este siglo, este principio de siglo tan notable, el que vamos a encarnar hoy en este programa de la BBC. Lo vamos a hacer desde un lugar que es la puerta de Victoria Station, porque este siglo, este programa, va a empezar también con el entierro de la reina Victoria, porque este también es el siglo de las dos guerras mundiales y el fin del colonialismo, que representó en alguna medida también la reina Victoria. En 1900, la gente de las grandes ciudades de Occidente se enorgullecía de sus logros y confiaba en el futuro. Había rivalidad entre las naciones europeas, pero gracias a la cuidadosa diplomacia durante 30 años se había evitado la guerra. Y a ambos lados del Atlántico, gran parte de la gente creía que esa apacible estabilidad continuaría. Yo sentía que todo iba bien. Así es como debe ser y como siempre será. ¿Por qué debería ser diferente? Nunca soñé que el mundo cambiaría en la forma en que lo hizo. La gran exposición de París en 1900 simbolizaba las esperanzas del nuevo siglo. Atrajo más de 50 millones de visitantes. La gente creía que ahora las naciones podían competir pacíficamente evitando la guerra. La educación llegaría a las masas. La ciencia transformaría la vida, tanto en el trabajo como en el hogar. Al llegar a la exposición en tren de vapor y autocar tirado por caballos, los visitantes podían recorrerla en los medios de transporte más modernos. Recuerdo la exposición de 1900. Yo tenía 6 años. Veía a toda esa gente que se movía hacia adelante sin caminar y eso me desconcertaba. Así que le pregunté a mi madre y me dijo que era un pasillo rodante y se usaba por primera vez. Pensé que era algo realmente interesante y todavía lo recuerdo. El ingenioso pasillo llevaba a la gente a enormes pabellones en los que las naciones competían para mostrar su poder industrial. Inglaterra trajo la ingeniería pesada que hizo que durante tanto tiempo fuera el primer poder industrial.
Los alemanes exhibieron sus más recientes herramientas mecánicas y autos. Estados Unidos presentó la gran riqueza del poderío del Nuevo Mundo, que para ese entonces se apoderaba de Europa. Su eficiente producción elevaba los salarios, lo que hacía que los trabajadores americanos fueran la envidia del mundo. Un edificio era un templo a la energía que se esperaba reinara en el nuevo siglo. Atraía enormes multitudes, entre las que estaba Raymond Abescat. En casa usábamos lámparas de aceite y velas. No teníamos electricidad y aquí estaba toda esa exposición dedicada a la electricidad. En la noche era maravilloso ver el edificio totalmente iluminado. En honor de la electricidad se interpretaba una nueva pieza musical, el Vals de las Luces. Y en París ese año, 1900, muchos vieron por vez primera el nuevo invento que transformaría la diversión popular: las películas cinematográficas en color. La exposición se realizó en un momento de creciente prosperidad para muchos, pero no para todos. La bella época era para los adinerados, gente que podía vestir y comer bien, mientras los trabajadores solo recibían guisados, grasosos y cartílagos. De cualquier modo, no fue la bella época para todo el mundo. Hacia la parte baja del Sena, los pobres se ocupaban diariamente en su esfuerzo por sobrevivir. El promedio de vida esperado era de 46 años. Las familias debían mantenerse a sí mismas. Si carecían de un hogar o de un trabajo, no recibían ninguna ayuda del Estado. El mundo estaba menos poblado. En el curso de los próximos 100 años, su población se cuadruplicaría. Y la mayoría de la gente aún vivía en el campo, dedicándose a trabajos pesados. Fueron pocos los que llegaron a ver alguna vez a las remotas figuras políticas o a los monarcas que regían sus vidas, aunque ocasionalmente lo hicieron. Yo vi a la reina Victoria pasar en un landau. Parecía una viejecita con su capa y su toca negras. Y mi prima dijo, oh, esa es la reina vieja. Más tarde estuve ahí cuando murió. Creo que yo tenía 5 años y ella... Bueno, escuché el tañir de las campanas. Estaba jugando en el patio y dije, oh, están sonando las campanas. Y ella dijo, oh, por fin se ha ido la pobrecita. El solemne funeral estatal que se celebró para la reina Victoria en 1901 fue un recordatorio de todo lo que no había cambiado políticamente, incluso en tiempos de progreso material.
2 reyes, 2 emperadores, 24 príncipes y 13 duques reales marchaban detrás de su ataúd. Esta era la vieja guardia, dinastías europeas, todas ellas relacionadas entre sí que gobernaban la mitad del mundo. El Imperio Británico era el más grande de todos. Una piedra angular de la vida nacional daba a la gente un sentimiento de superioridad sobre los extranjeros. En cierta forma nos daba pena. Y desde luego, si veíamos un hombre de color, mira, cuidado, es un negro. No éramos muy insulares. En realidad, sentíamos un cierto orgullo de nuestro imperio. El imperio donde nunca se oculta el sol. La posesión más preciada era la hindú. 290 millones de indios cuyo país estaba dirigido por los más selectos 5.000 oficiales británicos. África también estaba bajo el dominio europeo. Los poderes imperiales competían para explotar su riqueza mineral. A los africanos se les valoraba únicamente por su trabajo sacando de la roca el oro y los diamantes, pero no tenían verdaderos derechos. En Sudáfrica, los holandeses y los británicos habían expulsado a los africanos de su tierra tradicional. Dora Ramotibe trabajaba para un granjero Boab en Transvaal. Uno tenía que gatear sobre las rodillas cuando se acercaba el Boab. Había que gatear. El patrón nos azotaba. A nosotras, a las mujeres. Nos golpeaba mucho, como si fuéramos niños. Nos abofeteaba y nos tiraba al suelo. Nos pateaba con su zapato y luego nos decía que nos pusiéramos de pie. Era una vida dolorosa, muy, muy dolorosa. Las oportunidades de la gente joven para tener una vida mejor dependían de quiénes eran y dónde vivían. Los niños occidentales crecían más saludables gracias a mejores condiciones higiénicas. Recibieron una mejor educación que la de las generaciones anteriores cuando los gobiernos introdujeron una educación gratis y obligatoria. En vista de que se podía leer más, aprendían más acerca del mundo en la medida en que leían. La alfabetización masiva se convirtió en el mayor y único factor del cambio de las expectativas de la gente en cuanto a su vida. Se hacían nuevas clases de periódicos para este público más educado y se vendían por millones. Estos llevaron la política a las masas. La democracia laboral lo dio Estados Unidos, donde todos los hombres mayores de 21 años podían votar. En época de elecciones, los políticos ahora se dirigían directamente al pueblo. Los principios que defendemos son aquellos de justicia e igualdad para todos los hombres y mujeres de Estados Unidos. Con sus votos, los americanos generalmente ponían y quitaban a sus líderes en sus puestos. La política realmente ardía. Uno era un demócrata o un republicano definido y la gente hacía negocios con eso en su mente. La política era en realidad muy importante. Pero las mujeres todavía no podían votar en las elecciones nacionales. Y había otros a quienes también se les dejaba fuera. Los hombres americanos negros en teoría podían votar,
pero muchos sureños no se atrevían a hacerlo. John Morton Finney creció en Missouri. A pesar de que la ley decía que tenían derecho de hacerlo, en muchos lugares los negros no podían ir a las urnas para votar. No podían acercarse a las urnas. ¿Por qué? Porque los linchaban. Podrían matar a un hombre negro intentando votar. En Europa, las esperanzas de los hombres trabajadores se centraban en partidos políticos nuevos que hacían campañas para obtener sus votos. El Partido Laboral Británico se fundó en 1900. En Alemania, 50 socialistas habían sido elegidos para el Parlamento. Pero había solo un país en el que el pueblo no tenía ni voz ni voto sobre la forma en que se dirigía su vida y donde el descontento era más amargo. A pesar de que la servidumbre había terminado, 90 millones de campesinos rusos enfrentaban vidas de dificultad y hambruna. Los partidos políticos eran ilegales, no había parlamento. El poder absoluto estaba en manos de una familia, los Romanov. El zar declaró: que todos estén informados de que defenderé inquebrantablemente los principios de la autocracia. Los hijos del zar conocieron a sus sujetos pobres en una fiesta de caridad, una rara manera de llenar la brecha entre las masas y sus divinos amos. Mi padre siempre decía que la vida era imposible sin dinero. No importa cuán duro sea para los trabajadores, siempre debería haber un zar. En mi familia nunca dijimos nada en contra del zar. No sé lo que decían en la fábrica acerca de él. Cada vez más, en las fábricas se hablaba de cómo luchar en contra de los bajos salarios y las duras condiciones. Max Kleiman vio de primera mano el creciente descontento. El pueblo estaba insatisfecho. En las reuniones gritaban: abajo la autocracia. Veían al zar como el símbolo del dominio autocrático. Veían asimismo que tenía a Rusia en su puño y que la gente luchaba para sobrevivir. En 1905 los trabajadores rogaban al zar diciendo: nos han convertido en mendigos, estamos oprimidos. Nosotros, los trabajadores, no tenemos voz ni voto. La respuesta del zar llegó cuando sus tropas dispararon contra los manifestantes. Se presentó una ola de huelgas. Se acrecentó el clamor por una reforma política. Y un pequeño grupo de marxistas vio en una revolución incondicional su oportunidad para derrocar al zar. En 1905 se encontraba Alexander Briansky en las barricadas. Todos hablábamos y cantábamos revolución. Valientes hermanos, camaradas, juntos marchamos. Nuestros espíritus se fortalecerán en la lucha y la discordia. Y así seguíamos. Los muchachos fuimos parte de las barricadas. Yo recuerdo cómo volteábamos sobre sus lados los tranvías tirados por caballos. Volcábamos el tranvía que pasaba por la plaza Ostroznaya. Finalmente, el zar se vio forzado a prometerle a su pueblo la primera asamblea representativa, la Duma. Pero pocos quedaron satisfechos. No se habían extinguido los fuegos de la revolución. 12 años más tarde se prendieron nuevamente, convirtiendo a Rusia en el primer estado laboral y cambiando con ello el curso de toda la historia. Desde Japón,
país vecino de Rusia en el lejano oriente, llegaron más retos para la vieja guardia. Solo una generación anterior, Japón se había cerrado al mundo exterior recluyéndose en el feudalismo. Los reformistas japoneses hicieron entonces un esfuerzo para modernizarse y ponerse al día con Occidente. Las calles fueron ampliadas. Cuando la energía eléctrica fue inaugurada, la ciudad durante las noches realmente revivía. Al llegar 1904, los japoneses se sentían lo suficientemente fuertes para emprender una guerra contra Rusia por el dominio del lejano oriente. Utilizaron su nueva armada para hundir las flotas rusas. El triunfo de Japón retaba la superioridad que los blancos habían dado por sentada sobre otras razas. Mojita Mura recuerda las celebraciones. Estuvimos de celebración por todo el pueblo durante 3 días. Japón obtuvo una gran victoria sobre Rusia en la guerra ruso-japonesa y como resultado no teníamos a los extranjeros. Creíamos que Japón era un país protegido por Dios y que en el futuro no perderíamos ninguna guerra. Nuestra creencia era así de simple y por ello no teníamos miedo de los extranjeros. Y siguieron tomando prestado de Occidente. Mojita Mura obtuvo un empleo como vendedor de ropa de estilo europeo. Yo sabía que el mundo estaba cambiando en forma dramática, así que pensé que debía conseguir un empleo que se adaptara a este nuevo mundo cambiante. La nueva seguridad de Japón y su creciente técnica industrial le ayudaría a convertirse en un nuevo poder mundial. A muchos europeos que vivían apretados en los tugurios citadinos, la promesa de la edad moderna les llegó lentamente. La espera de mejoras políticas y sociales en sus propios países parecía ser interminable. Las minorías perseguidas eran las más desesperadas. En Europa Oriental y en Rusia, los judíos eran constantemente atacados. La desesperación y la pobreza llevaron a muchos a tratar de acabar totalmente con el pasado. En busca de una vida mejor, millones se dirigieron a la tierra que les habían dicho ofrecía tolerancia y prosperidad, América. Algunas familias únicamente podían pagar el pasaje de sus hijos, mas no el suyo. De Hamburgo y Estocolmo, Liverpool y Cork, Nápoles y Génova, se iniciaba un viaje para el que pocos estaban preparados. El viaje era muy, pero muy duro. No había un solo día en que la gente no rezara para llegar a América. Estábamos en tercera clase. Yo diría que estábamos en tercera clase, algo así como un piso abajo y en el barco. Y teníamos literas dobles. Mi madre y mi hermanito dormían abajo y nosotros dormíamos como 2 niños en las literas superiores. Todos los espacios estaban ocupados.
Había mucha gente muy enferma, en especial los ancianos estaban enfermos. Un día estábamos jugando en el barco y un marinero estaba barriendo el piso, cuando de repente comenzó a gritar y a señalar. Hablaba en un idioma que yo no entendía, pero señalaba y gritaba, «América, América», señalando con su dedo. Todos mirábamos y antes de darnos cuenta vimos a América, vimos la Estatua de la Libertad. Todos gritábamos y cantábamos. Eso era la felicidad. Entre 1900 y 1914, más de 13 millones de personas llegaron de Europa a América. Fue la migración voluntaria más grande que se haya visto. Cuando pisé tierra americana por primera vez, sentí que quería besarla y dije, Dios salve a América. Nellie Gillinson se unió a la multitud de inmigrantes apretujados en la parte baja oriental de Nueva York. Trabajaban largas horas en las fábricas de la ciudad, pero para los recién llegados valía la pena hacerlo. Nueva York era entonces un paraíso. Estados Unidos, con su tecnología moderna y capitalismo avasallador, iniciaba el camino que los llevaría a dominar el siglo. La riqueza estaba llegando a personas que eran más educadas y móviles de lo que otras lo hubieran sido. Una creciente clase de empleado de oficina estaba creando nuevos tipos de trabajos. Eran los trabajadores mejor pagados del mundo, y la publicidad los persuadía de lo que debían comprar. En ocasiones, las nuevas decisiones que había que tomar eran desconcertantes. En 1900, mi padre estaba construyendo una casa y había un problema. El gas y la electricidad empezaban a utilizarse en forma generalizada. Así que le preguntó al jefe de la compañía qué era mejor instalar en la casa, gas o electricidad. Y él le dijo, gas no hay duda. La electricidad es solo una moda y no durará. Y eso fue lo que instalamos. La propagación de la electricidad alegró la vida en todo sentido. Iluminó un nuevo parque de diversiones, el más grande del mundo, construido justo a las afueras de Nueva York, en Coney Island. La emoción y la excitación eran solo uno de los números, cada vez mayor, en que la gente podía emplear su tiempo libre. La distracción masiva que estaba creciendo rápidamente en todo el mundo era el cine. Las primeras películas se proyectaron mucho en los puestos de las ferias. En 1903 llevaron a Amy Sears a ver una de ellas. No, yo estaba muy emocionada. Oh, dije, miren eso. Y mientras la veía, estaba sentada sobre los hombros de mi padre. Sí, ese es. Él lo agitó, puso un poco en su mano y empezó a frotarlo. Lo volvió a frotar y luego un poco más.
Y salió un poco más de cabello hasta terminar con una cabeza con una linda cabellera. Y sé que estaba muy emocionada. Para mucha gente en Europa se había convertido en un ritual pasar las vacaciones de verano en la costa. Recuerdo aquellos trenes porque en 1905 yo tenía 9 años. Así era exactamente. Todas las mujeres usaban sombrero. Usábamos sombrero todo el tiempo. La gente bajaba de la plataforma hablando mucho y deseosa de llegar a la playa lo más pronto posible. Lo más importante era llegar al mar. Hay una mujer con un enorme traje de baño. Miren, así era exactamente. El agua es fría allí y las damas dan pequeños chillidos cuando se meten. Es muy divertido. Y la tecnología seguía captando la imaginación del público. En el verano de 1909, Jean Ploufin fue testigo de cómo se escribía la historia en la costa francesa. Fue todo un evento. Cuando supimos que Blériot iba a salir, todos los niños del distrito, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, nos reunimos en un campo. Se había recogido la cosecha de maíz, de manera que nos paramos en el maizal detrás de algunos barriles de aceite, porque no nos dejaban acercarnos. Habría sido muy peligroso. 6 años atrás se había realizado el primer vuelo mecánico, pero todavía nadie había piloteado un avión a través del canal. Varios habían caído al mar antes de que Louis Blériot saliera de Calais. Él era ingeniero, un caballero muy atrevido, porque sabía que arriesgaba su vida. Escuchamos cómo retumbaba el motor. Se movió hacia adelante, decoló suavemente y luego se fue. Todo el mundo aplaudía, todo el mundo gritaba. Gritábamos, ¡bravo! 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 El viaje de Blériot se inició sin tropiezos. Pero entonces el viento desvió su curso. Durante 10 ansiosos minutos perdió de vista la tierra, hasta que finalmente vislumbró la costa inglesa. Le hicieron señales para aterrizar en los acantilados de Dover. Pronto llegaron noticias a Calais sobre el triunfo de Blériot, donde Jean Ploufin esperaba entre la multitud. Cada nuevo logro de la ciencia del siglo XX se utilizaba para elevar el prestigio nacional. Inglaterra creía que había vencido al mundo con el barco de pasajeros más grande que jamás se construyera, el Titanic. Su técnica era tan avanzada que se decía que era insumergible. Mucha de la fe que el pueblo tenía en los expertos y los ingenieros se vino abajo en 1912, en su viaje inaugural a Nueva York.
A las afueras de Terranova, el barco chocó con un iceberg y comenzó a hundirse. Entre los pasajeros estaban Benjamin, Esther Hart y su hija Eva. Mi padre nos puso a mi madre y a mí en un bote salvavidas y me dijo: ahora sé una buena niña y agárrate de la mano de mami. Yo creí que él me seguía. En el caso de un niño a quien alzaran y pusieran en un bote como ese, pensaría que su padre iba tras él. Pero desde luego no fue así. El bote salvavidas se alejó y Eva Hart vio cómo se hundía el Titanic. Uno podía oír a la gente gritando. Es un sonido horrible. Me acuerdo diciéndole a mi madre un poco más tarde acerca de los gritos de esa gente. Y siempre recuerdo que ella me dijo: sí, pero recuerda el silencio que siguió más tarde. Lo recuerdo. El silencio es algo grande para mí, porque puedo recordar cómo estaba el mundo entero, y esa noche estrellada, y esos gritos de la gente que se ahogaba. Creo que eso fue lo peor de todo. Y después ese indescriptible silencio. Más de 1.500 personas murieron esa noche. La mayoría eran hombres. Fue un caso de las mujeres y los niños primero. La descripción popular de las mujeres era la de criaturas frágiles y elegantes con la cintura ceñida, obediente ante sus esposos. En los primeros años del nuevo siglo, las mujeres comenzaron a hacer campañas para cambiar la forma en la que se les consideraba y obtener los mismos derechos políticos de los hombres. Muchas mujeres trabajaban fuera de su hogar, en oficinas y fábricas. Gertrude Jarrett fue una sufragista que luchó por la concesión de los derechos de la mujer. Pensaba que las mujeres éramos iguales a los hombres y por lo tanto debíamos tener las mismas cosas. Y también creía que la mujer debía tener los mismos derechos. Una mujer debía poder decir lo que deseaba. Ya fuera que se hallara en el Parlamento o en cualquier parte, una mujer debía ser libre de expresarse como lo hacía un hombre. Algunas de nosotras que estábamos pidiendo el voto para la mujer nos reunimos en la plaza de mercado y protestábamos un poco. En esos días la policía era algo ruda y pensaba que nuestras reuniones provocarían disturbios y revueltas y nos sacaban de allí. Arrestos seguidos por huelgas de hambre en la cárcel hicieron que la lucha fuera cada vez más amarga y peligrosa. En el derbi de 1913, una sola sufragista presentó ante las multitudes la protesta más extremista. Emily Davison se pasó por debajo de las barandillas, se paró frente al caballo del rey y así recibió la muerte. La campaña feminista fue solo uno de los nuevos retos políticos que enfrentaba a la vieja guardia. Incluso en el imperio mismo habían empezado las protestas. En la India, el movimiento congresista comenzó a hablar de la posibilidad de un gobierno autónomo.
En 1912, el inminente descontento que había en Sudáfrica llevó a la formación de la primera organización política de africanos negros. En China, un cuarto de la población mundial aún estaba regido por el imperio más antiguo del mundo. La autocrática dinastía manchú se enfrentaba implacablemente a cualquier signo de oposición. Pero en 1911, durante el conflicto político más grande del siglo hasta ese momento, el sistema imperial fue derrocado y se declaró la República. En Occidente, el más estridente reto provino de los trabajadores industriales. Más y más gente se unía a los sindicatos gremiales para luchar por un mayor salario y una jornada laboral más corta. Ya no aceptaban trabajar sin cuestionar cómo lo hacían antiguamente. Los sindicatos doblegaron sus músculos en una serie de huelgas nacionales que se tornaron cada vez más violentas. En Francia se implantó la ley marcial después de que los trabajadores del ferrocarril francés demostraron que ahora tenían el poder para llevar al país entero a un estancamiento total. Y a través de Europa lentamente se presentaron otros cambios. Las nuevas escuelas de gobierno y la prensa para las masas agudizaron en la gente su sentido de identidad nacional. El espíritu de un nacionalismo enaltecido estaba representado por los viejos emperadores, encerrado en los mitos nacionales. Se reafirmaron los valores de la vieja guardia, orgullo, poder y territorios. Y se renovaron las antiguas rivalidades entre las naciones. Los gobiernos animaban a la gente para que vieran a sus vecinos como enemigos. Los alemanes eran nuestros enemigos y estábamos conscientes de la amenaza de una guerra contra ellos. Conscientes de que Alemania tenía un ejército poderoso que se estaba preparando para la guerra. Y en primer lugar para una guerra contra nosotros, contra Francia. Las masas de la gente común cayeron en pos de sus líderes. La energía y la ciencia de la nueva edad se habían convertido en una carrera armamentista. Cinco años después del vuelo pionero de Blériot, su compañía estaba fabricando aviones para el ejército francés. Tras 40 años de paz, la guerra parecía inevitable. Más que nunca antes, más hombres jóvenes aprendían a luchar. Para 1914, más de 25 millones de hombres estaban entrenados y listos. Nos educaron para escribir la palabra deber con mayúsculas, y nuestro deber era para con Dios y nuestro país. No había nada más que decir al respecto. Una compleja red de tratados aseguraba que si un país era atacado por otro, todo el continente se vería arrastrado a entrar en conflicto. Julio de 1914. El funeral del heredero al trono austriaco, a quien le disparó un nacionalista serbio en Sarajevo. Austria le declaró la guerra a Serbia. Los pueblos de Europa estaban expectantes. Luego, una por una, las alianzas entraron en juego. Rusia se movilizó en contra de Austria. Sergei Butsko recuerda lo que hablaba ese día con su hermano. Uno ya podía sentir en el aire la tensión y la atmósfera del desastre inminente. Le pregunté, ¿quieres que ocurra esta? Sí, sí quiero, me respondió.
Yo también le dije, realmente no teníamos ni la menor idea de lo que iba a ocurrirnos. En París, donde se había centrado la esperanza en 1900, noticias de una movilización general llegó a las calles el 2 de agosto. Europa estaba en guerra. El siglo había comenzado con la esperanza de que el progreso material y las libertades políticas cambiarían la vida de los pueblos. En realidad, fueron 4 años de guerra lo que desencadenarían cambios. Cambios que superaban los sueños más increíbles o las pesadillas del nuevo siglo. Hemos compartido un programa excepcional, un testimonio viviente de estos 100 años, de un siglo que nos dio guerras, inventos, catástrofes y penurias, pero que también nos permite saber, merced a este tipo de testimonio, por qué somos hoy como somos, por qué hoy estamos como estamos. Para la próxima semana, la BBC nos va a deparar otro documento impresionante. Los invito para ver en esa ocasión realmente uno de los más formidables testigos de este siglo.